El ayuno intermitente está en todas partes. Lo ves en videos que prometen perder grasa sin contar calorías, en personas que aseguran que su energía cambió por completo, y en titulares que hablan de insulina, inflamación, longevidad y reparación celular. También lo ves en la reacción opuesta, gente convencida de que saltarse el desayuno destruye el metabolismo, arruina las hormonas o conduce inevitablemente a comer sin control. Dos bandos, dos certezas absolutas. Y entre ambos, una pregunta mucho más útil. Cuando quitamos el marketing, las anécdotas y el miedo, ¿qué dice realmente la evidencia? Hoy no voy a decirte que el ayuno intermitente es una estafa ni que es una solución universal. Voy a mostrarte por qué puede ayudar a algunas personas, por qué no parece superar a una dieta convencional para perder peso, qué promesas no están demostradas y quiénes no deberían probarlo por su cuenta. La controversia no está en que el ayuno exista, está en todo lo que se afirma alrededor de él. Empecemos con una aclaración básica. Ayuno intermitente no es una dieta única. Es una etiqueta para distintas formas de alternar periodos de alimentación con periodos en los que no se consumen calorías. La versión más popular es la alimentación restringida por tiempo. Comer dentro de una ventana diaria, por ejemplo, 8 horas, y ayunar durante las 16 restantes. Por eso se habla tanto de 16-8. Otros modelos incluyen comer de forma habitual algunos días y restringir mucho la ingesta otros, o alternar días con menor consumo. Agruparlos como si fueran exactamente lo mismo es el primer error. No produce el mismo efecto dejar de comer después de cenar y desayunar más tarde que hacer días de restricción intensa. Tampoco tiene el mismo riesgo una persona sana que busca una estructura de horarios que alguien con diabetes tratada con insulina, antecedentes de trastorno alimentario o una enfermedad que afecta su nutrición. La primera promesa que vamos a revisar es la más popular. Con 16 horas sin comer, tu cuerpo empieza a quemar grasa y eso te hace adelgazar más que cualquier dieta. Hay una parte cierta y una parte exagerada. Durante un periodo sin calorías, el cuerpo usa sus reservas de energía de forma distinta. Eso es fisiología normal. Pero que el cuerpo utilice más grasa como combustible durante ciertas horas no demuestra, por sí solo, que perderás más grasa corporal al cabo de meses. El resultado depende del balance energético total, de la calidad de la alimentación, del movimiento, del sueño, de los medicamentos, del contexto y de la capacidad de sostener el patrón. Cambiar el reloj no elimina las leyes de la energía ni convierte cualquier comida consumida dentro de una ventana en una decisión saludable. La evidencia reciente es especialmente relevante. En febrero de 2026, Cochrane publicó una revisión que reunió 22 ensayos clínicos aleatorizados con 1.995 adultos con sobrepeso u obesidad. La pregunta era sencilla. ¿El ayuno intermitente funciona mejor para perder peso que los consejos dietéticos tradicionales, como restringir calorías o cambiar el tipo de alimentos? La conclusión fue incómoda para ambos extremos del debate. Frente a la orientación dietética habitual, el ayuno intermitente puede producir poca o ninguna diferencia en la pérdida de peso y en la calidad de vida. Frente a no hacer una intervención estructurada, también es probable que la diferencia sea pequeña. Esto no significa que nadie pierda peso con ayuno. Significa que, como estrategia promedio y comparada con alternativas convencionales, no ha demostrado una ventaja clínica clara. Hay que entender bien esa frase para no deformarla. Decir que el ayuno no es superior no equivale a decir que no sirve para nadie. Si una persona antes picaba desde la cena hasta medianoche y decide establecer una ventana de comidas, podría terminar consumiendo menos energía, dormir mejor por no cenar tan tarde o sentir que tiene una estructura más fácil de seguir. En ese caso, puede haber un resultado positivo, pero el mecanismo más probable no es que haya encontrado un botón metabólico secreto, es que ha creado un patrón que le ayuda a comer de manera diferente. Otra persona puede sentirse miserable, llegar con hambre extrema a su ventana y compensar comiendo en exceso. Para esa persona, el mismo método no será útil. La pregunta no es, ¿funciona el ayuno? Como si hubiera una respuesta universal. La pregunta es, ¿para quién? ¿En qué formato? ¿Con qué objetivo? ¿Y a qué coste? La revisión Cochrane también tiene límites. Y mencionarlos es parte de ser rigurosos. Muchos estudios fueron relativamente cortos, con seguimientos de hasta 12 meses.
Los protocolos no eran iguales. Algunos evaluaban ventanas de tiempo, otros días alternos y otros formatos periódicos. La información sobre efectos no deseados fue inconsistente en varios ensayos. Además, las poblaciones estudiadas no representan a todas las personas del mundo ni todas las situaciones clínicas. Esto no permite convertir la revisión en un veredicto final sobre cada uso posible del ayuno. Pero sí permite cuestionar una afirmación que aparece a diario en redes, que ayunar es claramente superior a comer con restricción calórica convencional para perder peso. Con la evidencia actual, esa superioridad no está demostrada. Ahora viene una distinción que suele perderse cuando un tema se vuelve viral. Hay evidencia sobre resultados a corto plazo, como cambios de peso, glucosa o presión arterial, y hay afirmaciones mucho mayores sobre longevidad, prevención de enfermedades, reparación celular o rejuvenecimiento. No son la misma cosa. En animales y en estudios de laboratorio se han observado mecanismos interesantes asociados a periodos de restricción energética. Pero trasladar directamente esos hallazgos a una promesa para humanos que hacen 16-8 es un salto enorme. El cuerpo humano vive en condiciones diferentes. Come alimentos distintos, toma medicamentos, duerme mal, trabaja por turnos y sostiene hábitos durante años, no días dentro de un experimento controlado. La ciencia de un mecanismo no equivale automáticamente a la ciencia de un beneficio clínico. Hablemos de la autofagia, porque es probablemente la palabra más usada como argumento de venta. La autofagia es un proceso celular real relacionado con la degradación y el reciclaje de componentes dentro de las células. Es importante para la biología. El problema empieza cuando alguien afirma saber que, después de un número exacto de horas sin comer, tu cuerpo activa una limpieza profunda que cura enfermedades o vuelve inútil la necesidad de cuidar el resto de la alimentación. En humanos, no existe una hora universal y verificable en la que todos activen el mismo proceso, con la misma intensidad y obtengan el mismo beneficio. La respuesta depende de múltiples factores. Convertir un proceso complejo en un reloj de «a partir de las 16 horas estás reparándote» es simplificación comercial, no una recomendación médica personalizada. Algo parecido ocurre con las cetonas. Después de un periodo sin comer, el cuerpo cambia parte de su uso de combustible y pueden aumentar los cuerpos cetónicos. Pero no todas las formas de ayuno generan el mismo nivel de cetosis, ni una pequeña elevación de cetonas demuestra un beneficio clínico extraordinario. El NIDC explica que en los patrones habituales de alimentación restringida por tiempo, las personas suelen comer dentro de una ventana menor y a menudo reducen de forma natural la cantidad total de energía. Una investigadora citada por el instituto señala incluso que con 16 horas de ayuno no se observan necesariamente aumentos significativos de cetonas. La explicación más probable de gran parte de la pérdida de peso no es magia metabólica, es que algunas personas terminan comiendo menos sin tener que registrar cada caloría. Eso puede sonar decepcionante, pero en realidad es liberador. Si el ayuno no tiene poderes exclusivos, no necesitas hacerlo para obtener beneficios asociados a perder peso, mejorar la calidad de la dieta, comer menos por la noche o construir horarios más previsibles. Puedes crear un déficit energético moderado con 3 comidas, 2 comidas, desayuno o sin desayuno, siempre que el patrón sea suficiente en nutrientes, sostenible y adecuado para tu salud. También significa que, si el ayuno te resulta cómodo, no tienes por qué abandonarlo solo porque no sea mágico. Puedes usarlo como una herramienta conductual, no como una identidad ni como una prueba de superioridad. La herramienta correcta es la que puedes sostener sin dañar tu relación con la comida ni ignorar señales de tu cuerpo. La calidad de lo que comes sigue importando. Una ventana de 8 horas llena de alcohol, ultraprocesados, grandes cantidades de azúcar, muy poca fibra y proteína insuficiente no se convierte en saludable porque ocurra entre el mediodía y las 8 de la tarde. Del mismo modo, una persona que desayuna puede tener una alimentación muy equilibrada o muy pobre. El horario es una parte del patrón, no reemplaza la composición de las comidas. Verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, fuentes adecuadas de proteína, grasas de calidad y suficiente agua continúan siendo relevantes. Si el objetivo es perder peso, mantener masa muscular, controlar una condición metabólica
o simplemente tener energía estable, la pregunta no termina en cuándo comes. Empieza por qué, cuánto y por qué comes. El ayuno tampoco elimina la necesidad de mirar el comportamiento. Muchas personas lo prueban porque les resulta más sencillo una regla de tiempo que registrar alimentos. Eso puede ser una ventaja. Para alguien que se siente agotado contando calorías, decir, después de cenar, no vuelvo a comer hasta el desayuno, puede reducir decisiones y picoteo automático. Pero una regla simple puede hacerse rígida. Si saltarte una cena familiar produce ansiedad intensa, si llevas comida escondida para no romper la ventana, si te sientes culpable por beber leche en el café, o si el día entero gira alrededor de aguantar hambre para luego comer sin control, la estructura ya no está sirviendo a tu bienestar. Está tomando demasiado espacio. La salud incluye la relación mental con la comida, no solo una cifra en la báscula. Aquí aparece uno de los puntos más sensibles: los trastornos de la conducta alimentaria y los antecedentes de conductas alimentarias problemáticas. Muchos estudios de ayuno excluyen a personas con este historial, por lo que no es correcto usar esos ensayos para afirmar que el ayuno es seguro para todos. El NIDCA advierte que personas con antecedentes de trastornos alimentarios no deberían iniciar regímenes de ayuno. No se trata de estigmatizar a nadie ni de asumir que una regla horaria causa siempre un trastorno. Se trata de reconocer que restringir, compensar, vigilar la hora y moralizar los alimentos puede ser especialmente riesgoso para algunas personas. Si has tenido atracones, purgas, restricción extrema, miedo persistente a comer o una relación muy conflictiva con tu cuerpo, no conviertas un video en un permiso para experimentar solo. Habla con un profesional que entienda de nutrición y salud mental. El segundo grupo que necesita especial prudencia es el de las personas con diabetes, sobre todo si usan insulina o medicamentos que pueden bajar la glucosa. El ayuno modifica el patrón de comidas y, por tanto, puede modificar el efecto de la medicación. El NIDC explica que los riesgos durante un ayuno incluyen hipoglucemia, hiperglucemia y deshidratación, según el tipo de diabetes, los fármacos y las características del ayuno. Las sulfonilureas y la insulina son especialmente relevantes porque pueden requerir ajustes clínicos. La frase «a mí me funcionó» no sirve como protocolo para otra persona. Si tienes diabetes, no cambies horarios de comida ni dosis de medicamentos basándote en una tendencia. La planificación con tu equipo sanitario puede ser la diferencia entre una estrategia razonable y una situación peligrosa. En diabetes tipo 1, la situación merece todavía más cuidado. La necesidad de insulina no desaparece por ayunar, y ajustar mal el tratamiento puede generar tanto hipoglucemia como hiperglucemia y cetoacidosis diabética. El NIDEK señala que las personas con diabetes tipo 1 tienen mayor riesgo durante el ayuno y necesitan ajustes y monitorización individualizados. Esto no significa que ninguna persona con diabetes tipo 1 pueda ayunar por razones personales o religiosas. Significa que no debe improvisar. Un video general no conoce tu basal, tu ratio de insulina, tu historial de hipoglucemias, tu actividad ni tus mediciones. Si alguien te promete que el ayuno revertirá tu diabetes o te permitirá abandonar medicación, esa promesa no es una estrategia de salud. Es una señal para alejarte y buscar información profesional. El embarazo y la lactancia también quedan fuera del terreno de los experimentos de redes sociales. Durante el embarazo, las necesidades nutricionales y los riesgos dependen de cada situación clínica. Durante la lactancia, la energía y la hidratación importan tanto para la persona como para la producción de leche y el bienestar del bebé. El NIDCE señala que faltan estudios de ayuno intermitente en embarazadas y recomienda prudencia. No necesitas demostrar disciplina pasando hambre en una etapa en la que el cuerpo tiene demandas cambiantes. Si quieres hablar de horarios, náuseas, glucosa gestacional, lactancia o cambios de peso en estas etapas, la conversación adecuada es con el equipo obstétrico o de nutrición que conoce tu historial. Los adolescentes tampoco deberían recibir este contenido como un reto. El cuerpo está creciendo, las necesidades energéticas cambian y la relación con la imagen corporal puede ser vulnerable. La guía del NIDC para adolescentes desaconseja ayunar o saltarse comidas como método para perder peso, porque enfoques de comer muy poco o de eliminar comidas pueden afectar el estado de ánimo y el crecimiento, además
de facilitar ciclos de restricción y exceso de hambre. Si eres adolescente y te preocupa tu peso, tu rendimiento, tu cuerpo o lo que comes, habla con un adulto de confianza y un profesional de salud. Necesitas apoyo, no una guerra contra el reloj. La edad avanzada es otro contexto que se suele ignorar. A medida que envejecemos, preservar masa muscular, fuerza, densidad ósea y una ingesta suficiente de proteína se vuelve especialmente importante. Cualquier patrón que reduzca de manera marcada el consumo total o que haga difícil distribuir alimentos nutritivos merece supervisión. La investigación sobre ayuno en personas mayores todavía necesita más estudios, y el NIDC menciona la preocupación por la pérdida de masa magra cuando hay pérdida de peso. Una ventana de alimentación muy corta puede ser incómoda para lograr suficiente energía y proteína, especialmente si hay poco apetito, problemas dentales, enfermedad crónica o múltiples medicamentos. La meta no debería ser ayunar más tiempo, debería ser mantener función, nutrición y calidad de vida. Los deportistas y las personas con actividad física intensa tienen otra realidad. Entrenar requiere energía, líquidos y, según el volumen de ejercicio, una estrategia de recuperación. Un ayuno largo puede resultar compatible para algunos, pero puede ser poco práctico si impide comer alrededor del entrenamiento, alcanzar proteína suficiente o recuperarse de sesiones exigentes. No hay una regla universal de que entrenar en ayunas queme más grasa y por eso sea mejor para el rendimiento o la composición corporal. El contexto importa. Tipo de deporte, intensidad, horario, objetivos, historial de lesiones, ciclo menstrual, disponibilidad energética y respuesta individual. Si compites, entrenas muchas horas o notas caída de rendimiento, mareos, lesiones frecuentes o cambios menstruales, no intentes resolverlo apretando aún más la ventana. Busca asesoramiento de nutrición deportiva cualificado. Otro error común es confundir ayuno intermitente con ayuno seco. El ayuno intermitente del que hablan la mayoría de los estudios permite agua y, según el formato, bebidas sin calorías. El ayuno seco restringe también líquidos y puede causar deshidratación seria. Mayo Clinic advierte que esta práctica puede tener riesgos importantes. No lo conviertas en una versión más extrema para obtener resultados más rápidos. La deshidratación no es pérdida de grasa. Bajar rápidamente en la báscula por cambios de agua no es una prueba de que has mejorado tu salud. Si un método te hace ignorar sed, mareo, debilidad, orina muy oscura o síntomas de enfermedad, el problema no es que te falte fuerza de voluntad, es que debes detenerte y recibir orientación. Los efectos secundarios leves también existen y no deben esconderse porque no sean dramáticos. Hambre, irritabilidad, dolor de cabeza, fatiga, dificultad para concentrarse, náuseas, estreñimiento, sueño alterado o mareo pueden aparecer, sobre todo al inicio o cuando la restricción es demasiado intensa. Algunas personas se adaptan, otras no. La pregunta no debería ser ¿cuánto sufrimiento es normal? Si el patrón afecta tu trabajo, tu relación con los demás, tu descanso o tu capacidad para realizar actividad cotidiana, quizá no es la herramienta adecuada o quizá necesita ajuste. La adherencia no es un defecto moral. Un plan útil debe encajar razonablemente en una vida real. Si para sostenerlo necesitas vivir con hambre extrema y pensar todo el día en comida, la estrategia tiene un coste que conviene reconocer. Hay una discusión adicional sobre el horario dentro de la ventana. Algunas personas defienden que comer temprano es siempre superior. Otras eligen saltarse el desayuno y comer tarde. La ciencia del ritmo circadiano sugiere que el horario de comidas puede interactuar con el metabolismo, pero no existe una receta única que se aplique a todos. Una investigación financiada por el National Institute on Aging comunicó que personas con obesidad que siguieron distintas ventanas de 8 horas perdieron peso y mejoraron algunos indicadores frente a un grupo de control, sin que el momento exacto de la ventana cambiara de forma clara los resultados principales. Eso no significa que la hora sea irrelevante para cada persona. Significa que el debate desayuno obligatorio contra desayuno prohibido está simplificado en exceso. También es importante separar ensayos clínicos de estudios observacionales. Un ensayo intenta asignar una intervención y comparar resultados bajo condiciones definidas. Un estudio observacional
Mira lo que las personas ya hacen y busca asociaciones. Ambos aportan información, pero no responden igual. La American Heart Association difundió un estudio observacional en el que el tamaño y la frecuencia de las comidas se asociaron más con cambios de peso que la duración de la ventana diaria de alimentación. Eso no prueba que una hora concreta cause un cambio de peso, pero cuestiona la idea de que el reloj sea el factor dominante. Cuando veas un titular que dice «una ventana de 8 horas aumenta» o «reduce un riesgo», revisa si habla de asociación, si fue presentado en un congreso, si fue publicado y si los autores afirman causalidad. La prudencia no es aburrida. Evita tomar decisiones importantes con titulares incompletos. El debate se volvió más intenso en 2024 por un estudio observacional presentado en una reunión científica que encontró una asociación entre una ventana de alimentación menor de 8 horas y mayor mortalidad cardiovascular en ciertos análisis. El propio comunicado de la American Heart Association fue claro al decir que una asociación no significa que la ventana haya causado esas muertes. Hay muchas variables que pueden explicar parte de la relación: enfermedades previas, calidad de la dieta, tabaquismo, acceso a atención, cambios de hábitos por mala salud y errores de medición en cómo se recuerda lo que se comió. El mensaje responsable no es el ayuno mata, ni el estudio no vale nada. Es que los efectos a largo plazo no están resueltos y que las recomendaciones deben individualizarse, especialmente si existe enfermedad cardiovascular o cáncer. Si ves a alguien vender el ayuno como una forma de curar cáncer, revertir enfermedades autoinmunes, limpiar el hígado o sustituir tratamientos, aléjate. La ciencia seria investiga la relación entre nutrición, metabolismo y distintas enfermedades, pero investigar no equivale a demostrar. En oncología, por ejemplo, las necesidades de energía y proteína pueden ser críticas, y una restricción mal planteada puede empeorar la pérdida de peso o la desnutrición. No hay una razón para que una persona con una enfermedad compleja decida por su cuenta un ayuno prolongado después de escuchar una historia viral. La controversia saludable consiste en cuestionar promesas grandes, no en reemplazar la medicina por una ventana de comida. Entonces, ¿por qué tantas personas aseguran que el ayuno les cambió la vida? Porque una experiencia individual puede ser genuina sin convertirse en una regla universal. Tal vez dejaron de beber alcohol por la noche. Tal vez redujeron el picoteo frente a la televisión. Tal vez cocinaron más en casa, disminuyeron calorías sin notarlo, empezaron a caminar o mejoraron su sueño. Tal vez el formato les dio una sensación de control que antes no tenían. Todo eso puede producir cambios reales. El error aparece cuando se atribuye cada mejora a una única causa y se vende como si funcionara igual para todos. Tu experiencia importa para ti. La evidencia sirve para saber hasta dónde podemos generalizar esa experiencia a miles de personas distintas. La forma más sensata de mirar el ayuno es como una posible estructura, no como una obligación. Si eres un adulto sin condiciones que requieran prudencia especial, tienes una relación estable con la comida y notas que cenar antes o dejar de picar de noche te resulta natural, puedes comentarlo con un profesional y valorar un horario moderado. No necesitas empezar con 16, 18 o 24 horas para demostrar nada. Un intervalo nocturno normal entre cena y desayuno ya existe en muchas culturas. El salto de 11 o 12 horas a una ventana extrema no garantiza una mejora proporcional. Más restricción no significa más salud. A veces solo significa más hambre, menos flexibilidad y mayor riesgo de abandonar. Si decides probar cualquier cambio de horario de comida, hazlo como un experimento de observación, no como una guerra. Mantén agua suficiente. Cuida la calidad de las comidas. Incluye proteína, fibra y alimentos que realmente te sacien. Observa energía, sueño, estado de ánimo, rendimiento y relación con la comida. No uses una sola cifra de peso de la mañana como juez absoluto. El agua, el sodio, el ciclo menstrual, el tránsito intestinal y el horario pueden mover la báscula sin reflejar cambios de grasa. Si aparece mareo intenso, desmayo, síntomas de hipoglucemia, palpitaciones persistentes, empeoramiento de una condición conocida o conductas alimentarias que te preocupan, detente y consulta. El objetivo es aprender de tu respuesta, no imponerte un protocolo que no te conviene.
Hay una diferencia enorme entre flexibilidad y permisividad sin límites. Flexibilidad significa que una cena social, un viaje, una enfermedad o un día de entrenamiento no se convierten en una crisis porque comiste fuera de tu horario habitual. Permisividad sin límites sería usar el ayuno como excusa para ignorar la calidad de todo lo que comes dentro de la ventana. Un patrón saludable suele poder tolerar excepciones sin derrumbarse. Si el método solo funciona cuando tu vida es perfectamente controlada, quizá no es robusto. La alimentación es una conducta repetida durante años, no un reto de 30 días. La mejor estrategia es la que sobrevive a cumpleaños, trabajo, familia, viajes y semanas difíciles sin convertir tu cuerpo en un enemigo. Hablemos de hambre, porque a menudo se presenta como si hubiera que derrotarla. El hambre es una señal biológica, aunque puede estar influida por hábitos, sueño, estrés y entorno. Algunas personas descubren que, después de unos días de un horario más regular, sienten menos hambre a ciertas horas. Otras siguen teniendo hambre intensa, se sienten irritables o pierden capacidad de concentración. Ninguna reacción demuestra superioridad moral. Si tienes hambre real y persistente, especialmente si estás perdiendo peso sin querer, te despiertas por hambre, entrenas mucho o tienes síntomas físicos, quizá necesitas comer. Escuchar esa señal no es fracasar. El ayuno no debe usarse para aprender a desconfiar de tu cuerpo. Debe abandonarse si te empuja a ignorar necesidades básicas. La masa muscular merece un capítulo propio. Cuando una persona pierde peso, no todo lo que pierde es grasa. Puede haber pérdidas de masa libre de grasa y eso importa para fuerza, metabolismo, movilidad y salud a largo plazo. Algunos estudios y revisiones sobre alimentación restringida por tiempo han observado reducciones de masa magra junto a la pérdida de peso, aunque los resultados varían. Por eso, reducir horas de comida sin cuidar proteína y entrenamiento de fuerza puede ser una mala combinación, sobre todo en adultos mayores o personas activas. No hace falta obsesionarse con batidos o números exactos para entender la idea central. Si cambias tu alimentación con intención de perder peso, piensa también en qué estás haciendo para preservar función, músculo y capacidad física. La báscula no distingue por sí sola qué estás perdiendo. El sueño es otro factor que el marketing del ayuno suele olvidar. Dormir poco puede cambiar el apetito, aumentar el deseo de alimentos muy palatables, reducir energía para moverse y hacer más difícil mantener cualquier rutina. A su vez, algunas personas notan que una cena muy tardía o abundante les empeora el descanso, mientras que otras se despiertan si cenan demasiado poco. No hay una respuesta única. Si adoptas un horario de comida que te genera insomnio, hambre nocturna o ansiedad al acostarte, el supuesto beneficio metabólico pierde valor. Cuidar la duración y calidad del sueño probablemente tendrá un impacto más amplio que perseguir una ventana perfecta mientras duermes mal. La pregunta ¿debo desayunar? También aparece inevitablemente. La respuesta no es sí para todo el mundo ni no para todo el mundo. Algunas personas desayunan y se sienten mejor, controlan el hambre y rinden bien. Otras no tienen apetito temprano y prefieren comer más tarde. Lo importante es no convertir una preferencia en una ley biológica. Saltarse el desayuno puede ser parte de una ventana de alimentación, pero no convierte esa conducta en una intervención milagrosa. Del mismo modo, desayunar no arruina automáticamente la pérdida de peso. Lo que cuenta es el patrón completo: la calidad, la cantidad, el contexto de salud y la adherencia. Si tienes diabetes, tomas medicamentos, estás embarazada, eres adolescente o tienes síntomas al retrasar comidas, la pregunta debe responderse con más cautela. Ahora imagina dos personas. La primera come entre las 12 y las 8, pero cada tarde llega con tanta hambre que consume una cantidad enorme de comida rápida, alcohol y postres. La segunda come desayuno, comida y cena, incorpora alimentos nutritivos, se mueve con regularidad, duerme razonablemente y mantiene una cantidad de energía compatible con su objetivo. El reloj por sí solo no dice cuál de las dos tiene un patrón más saludable. Esta comparación parece obvia, pero es exactamente lo que se pierde cuando un formato alimentario se transforma en una tribu. No necesitas elegir entre ser persona de ayuno o persona de 6 comidas. Necesitas un patrón que sea suficiente, nutritivo, realista y seguro para ti. La industria del bienestar
Se beneficia de reglas simples porque son fáciles de vender. No comas durante 16 horas es más directo que evalúa tu contexto, tu alimentación, tu salud, tus medicamentos, tu sueño, tu actividad y tus preferencias. Pero lo segundo es más honesto. La simplicidad puede ser útil como punto de partida, nunca como sustituto de pensamiento crítico. Cuando un creador afirma que todo el mundo debería hacer ayuno, pregúntate, ¿menciona quién no debería hacerlo? ¿Explica la diferencia entre estudios en animales y humanos? ¿Reconoce que la pérdida de peso puede venir de comer menos? ¿Muestra fuentes actuales? ¿Vende un suplemento, una aplicación o un reto? Estas preguntas no te hacen cínico, te hacen más difícil de manipular. También hay que ser críticos con quienes atacan el ayuno de forma automática. Decir que cualquier retraso del desayuno destruye el metabolismo no está respaldado por la evidencia. El metabolismo no se apaga porque pases una mañana sin comer. El cuerpo está preparado para periodos sin ingesta. El problema no es el ayuno ocasional o una ventana moderada en un adulto adecuado para ello. El problema es convertirlo en extremo, aplicarlo en contextos de riesgo o usarlo como excusa para ignorar nutrición y atención médica. La ciencia no necesita dos consignas rivales. Puede sostener dos ideas a la vez. El ayuno puede ser una opción para algunas personas y no ha demostrado ser una solución superior ni apropiada para todos. Si tu objetivo principal es perder peso, vuelve a las preguntas que de verdad predicen sostenibilidad. ¿Puedes seguir este patrón durante meses sin sufrir? ¿Te permite comer suficiente proteína, fibra, frutas, verduras y alimentos que disfrutas? ¿Mejora o empeora tus episodios de hambre intensa? ¿Puedes hacerlo sin aislarte socialmente? ¿Te da energía para moverte? ¿Es compatible con tus medicamentos y tu vida laboral? ¿Puedes manejar una excepción sin sentir que has arruinado todo? Si las respuestas son buenas, una ventana horaria podría ser una herramienta útil. Si son malas, no necesitas forzarla porque sea popular. Hay muchas formas de cambiar hábitos de alimentación sin usar cronómetros. Un profesional de salud puede ayudarte a mirar más allá de la tendencia. Puede revisar si hay diabetes, hipoglucemias, presión arterial, enfermedad renal, medicación que deba ajustarse, pérdida de peso no intencional, problemas digestivos o señales de desnutrición. Un dietista nutricionista puede ayudarte a construir comidas suficientes dentro o fuera de una ventana, sin caer en listas imposibles. Un profesional de salud mental puede ser crucial si el patrón se conecta con ansiedad, atracones o restricción. Pedir ese apoyo no significa que no seas capaz de organizar tus comidas. Significa que entiendes que la nutrición no es solo voluntad, es biología, contexto, emociones, recursos y salud. Si quieres evaluar de forma honesta un cambio de hábitos, puedes usar un periodo de 2 semanas para observar sin obsesión. Elige un horario de comidas razonable, no extremo. Anota sueño, energía, hambre, concentración, entrenamiento, digestión y estado de ánimo. No hace falta contar cada caloría ni pesarte todos los días si eso te genera ansiedad. Observa si el horario reduce el picoteo automático o si por el contrario te deja pensando constantemente en comida. Revisa si te resulta compatible con trabajo, familia y vida social. Si tienes una condición médica o tomas tratamientos relevantes, no hagas este experimento sin conversar antes con tu equipo de salud. La evidencia poblacional es útil, pero tu seguridad individual va primero. Una de las frases más repetidas en torno al ayuno es: si comes muchas veces al día, tu metabolismo se acelera. Si ayunas, se ralentiza. Las dos versiones simplifican demasiado. El cuerpo gasta energía para mantener funciones vitales, moverse y procesar alimentos. Cambiar la frecuencia de las comidas no convierte por sí solo el metabolismo en una máquina rápida o lenta. A largo plazo, los cambios de peso, la composición corporal, el nivel de actividad, la ingesta total y la adaptación del organismo importan más que una leyenda sobre 6 comidas obligatorias o un desayuno prohibido. Si a alguien le funciona repartir la comida en varias tomas, perfecto. Si a otro le va bien una ventana moderada, también puede ser válido. Lo que no necesitamos es asustar a la audiencia con la idea de que una mañana sin desayuno ha roto permanentemente su metabolismo. La salud hormonal es otro territorio donde las afirmaciones se vuelven exageradas con rapidez.
Es cierto que la disponibilidad de energía, el peso, el estrés, el sueño, el ejercicio y las enfermedades pueden influir en hormonas y ciclos. Pero no existe una prueba de que un patrón de ayuno moderado tenga exactamente el mismo efecto hormonal en todas las mujeres o en todos los hombres. Si una persona nota cambios en el ciclo menstrual, pérdida marcada de líbido, fatiga persistente, caída de rendimiento, frío constante o cambios de peso no buscados al intentar restringir horarios, no debería ignorarlo porque alguien dijo que es parte de la adaptación. Son datos que conviene valorar. La disciplina no consiste en aguantar señales negativas. Consiste en reconocer cuando una intervención está dejando de ser compatible con tu salud. El contexto económico también importa y pocas veces se menciona. Algunas personas encuentran que tener menos decisiones de comida les facilita cocinar en casa y ahorrar. Otras necesitan desayunar temprano por un trabajo físico, toman medicación con alimentos, viven con horarios rotativos o no pueden elegir cuándo comen. Presentar el ayuno como una rutina superior puede hacer sentir que quien no puede seguirlo está fallando. No es así. Un patrón de alimentación saludable puede construirse con muchos horarios y presupuestos. Legumbres, verduras congeladas, huevos, lácteos, frutas de temporada, granos y alimentos básicos pueden formar parte de una alimentación adecuada sin dispositivos, suplementos, retos ni aplicaciones de seguimiento. La mejor intervención es la que cabe en tus recursos, tu cultura y tus responsabilidades. Tampoco es necesario comprar bebidas para romper el ayuno, polvos de electrolitos sin indicación, quemadores de grasa, tiras de cetonas, relojes que prometen medir tu metabolismo o planes de coaching de cientos de euros. Un producto puede ser útil en un contexto concreto, pero la mayoría de las promesas comerciales se apoyan en la sensación de que el ayuno es técnico y necesita accesorios para funcionar. No los necesita. Si tienes una condición que requiere controlar glucosa, presión o hidratación, tu equipo de salud te dirá qué dispositivos o mediciones son relevantes. Para la mayoría de las personas, lo más valioso es observar hábitos básicos, comer alimentos suficientes y no convertir la nutrición en una suscripción permanente a la ansiedad. La vida social es una prueba de realidad importante. Si el único modo de mantener tu ventana es rechazar de manera constante comidas con tu familia, llegar a eventos ya sin energía o sentir culpa cada vez que sales de horario, quizás el coste es demasiado alto. Comer también es cultura, celebración y conexión. Un plan sostenible puede permitirte cenar tarde un día, desayunar con alguien en un viaje o adaptarte a un cambio de rutina sin transformarlo en una catástrofe. El cuerpo no pierde todos los beneficios de una semana por una comida fuera de una ventana. De hecho, aprender a tolerar excepciones puede ser una señal de una relación más sana con la alimentación que cumplir un protocolo de forma rígida. Existe además el riesgo de usar el ayuno para encubrir una ingesta insuficiente. Algunas personas comen muy poco durante días, se sienten débiles, pierden peso rápido y reciben elogios porque parecen seguir una tendencia popular. Pero una pérdida rápida no siempre es una mejora. Puede incluir agua, masa magra y una reducción de nutrientes esenciales. Mayo Clinic advierte que llevar la restricción calórica demasiado lejos puede favorecer malnutrición y señala efectos como hambre, fatiga, insomnio, irritabilidad, menor concentración, náuseas, estreñimiento y dolores de cabeza. Si la estrategia te obliga a vivir con síntomas, el problema no se arregla añadiendo más café, suplementos o fuerza de voluntad. Se arregla revisando el enfoque. Otro mito es que el ayuno permite comer cualquier cantidad porque las horas sin comida compensan todo. No es así. Una ventana corta puede reducir de manera natural la ingesta en algunas personas, pero también puede concentrar comidas muy grandes, alcohol o alimentos con poca densidad nutricional. Si comes hasta sentir dolor porque crees que no volverás a comer durante muchas horas, la herramienta está dejando de ser una estructura y se parece más a un ciclo de privación y compensación. La saciedad necesita tiempo, variedad, fibra, proteína y una relación menos urgente con la comida. Si un patrón te hace llegar a la mesa con sensación de pérdida de control, vale la pena cambiarlo aunque en redes se venda como el método más eficiente. La investigación futura probablemente aclarará algunas preguntas que hoy siguen abiertas.
¿Qué formatos funcionan mejor para quién? ¿Qué sucede después de varios años? ¿Cómo afecta a poblaciones diversas? ¿Y qué papel tienen el horario, la calidad de la dieta y el apoyo profesional? Esa incertidumbre no invalida toda la práctica. Simplemente impide que prometamos más de lo que sabemos. La ciencia cambia cuando aparecen datos mejores. Eso no es una debilidad. Es la razón por la que debemos preferir revisiones actualizadas y fuentes que reconocen límites antes que videos que hablan con una seguridad absoluta. La nueva evidencia no te ordena comer de una sola manera. Te invita a dejar de tratar el ayuno como una religión y empezar a evaluarlo como una herramienta entre muchas. La conclusión más polémica de este video es también la más simple. El ayuno intermitente no necesita ser un fraude para no ser mágico. Puede ser una herramienta válida para algunas personas. Puede facilitar que coman menos, que eviten comer tarde o que ordenen sus horarios. Pero la revisión Cochrane de 2026 no encontró una ventaja clínicamente clara frente a los consejos dietéticos tradicionales para la pérdida de peso en adultos con sobrepeso u obesidad. Eso debería cambiar el debate. En vez de preguntar quién tiene razón entre los fanáticos y los detractores, pregunta qué estrategia puedes sostener, qué evidencia la respalda y si es segura para tu situación. La salud no mejora porque repitas una consigna viral. Mejora cuando tomas decisiones informadas, flexibles y compatibles con una vida real. Quédate con 4 ideas. Primera, ayuno intermitente es un término amplio. 16/8 no es igual que otras formas de restricción. Segunda, puede ayudar a algunas personas, pero no ha demostrado ser superior a una alimentación convencional bien planteada para perder peso. Tercera, no es una práctica para improvisar si tienes diabetes tratada, embarazo, lactancia, adolescencia, antecedentes de trastorno alimentario, fragilidad, enfermedad importante o medicación que interactúe con las comidas. Cuarta, el mejor plan no es el que promete más resultados en menos tiempo. Es el que cuida tu nutrición, tu mente, tu cuerpo, tu seguridad y tu capacidad de mantenerlo. Antes de ayunar, antes de comprar un programa y antes de creer cualquier promesa, haz una cosa. Pide evidencia y mira tu contexto. Esa es la diferencia entre seguir una moda y tomar una decisión de salud.